libro de Josué. Pero antes quiero que también se traslade vamos a leer el libro de Números. Busque también Números. Y vamos a leer también unos 2 versículos en el libro de Números. Váyase al capítulo número 13. Y vamos a leer primero el versículo número 25. Cuando ya lo tengan, me lo confirman con un amén. Capítulo número 13 del libro de Números y el capítulo número 25 en adelante. Dice el versículo 25 del 13 del Números. Damos un amén. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información, y ellos y toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Nehuey, y los heteos y los jebuseos y los amorreos habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán. Ahora nos vamos al capítulo número 1 del libro de Josué. Dice, versículo 1 del capítulo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os lo he entregado como había dicho a Moisés: todo lugar que pisare la planta de nuestros pies. Vamos a irnos ahora al capítulo número 7 del libro de Josué. Y vamos a leer en el capítulo número 7, ¿ya lo tienen? Dice, versículo número 2: después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. Versículo número 6. Entonces Josué, versículo número 5: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín,
y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vamos a leer el versículo número 11 de este mismo capítulo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo os mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta ha hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres estos. Vamos a leer el versículo número 13. Levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a cerrar nuestros ojos. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, amado Dios, que estás en el cielo y a través de tu Espíritu Santo estás con nosotros esta mañana. Levante su mano, dígale: Señor, aquí estamos porque necesitamos, Padre amado, estar delante de ti, porque delante de ti es donde nuestra vida se fortalece. Delante de ti es donde nosotros somos sanados, nosotros somos bendecidos, nosotros somos levantados, animados. Oh Dios, también venimos a suplicarte que nos des de tus bendiciones, de tu salud, los que están enfermos. Dígale: Señor, esta mañana yo quiero ese milagro. Yo quiero, Señor, que me des esa respuesta. Usted que ha venido padeciendo de esa situación enfermiza, de ese tumor, de esa situación que le ha dicho el médico que probablemente es un tumor canceroso, tome ahora victoria y dígale: tú eres el médico por excelencia, tú eres el poderoso. Y en esta mañana yo tomo, Señor, a través de la fe, mi sanidad. Aquellos que tienen problemas económicos, dígale: Señor, tú eres ese Dios proveedor, eres Jehová Siré, eres el que provees, es el que no has dejado a tu pueblo solo en ningún momento. Y en esta oportunidad, Señor, me aboco a ti por esta necesidad económica. Abre las ventanas de los cielos, Dios mío, y danos una respuesta. Dígale usted que está en problemas con los hijos, con la familia, dígale, levante su mano, dígale: Señor, con ese esposo, con esa esposa, que hay problemas, hay pleitos, hay infidelidad, dígale: Señor, dame una respuesta. Yo necesito, Señor, que mi hogar se estabilice. Yo tomo victoria. Ahora, Padre, te pedimos que nos traigas tu buena palabra. Instrúyenos a través de ella. Bendiga a los que nos ven a través de la web en diferentes partes del mundo. Señor, en muchos lugares o ciudades de Estados Unidos, los ponemos en tus manos, en Australia, en Europa. En el nombre poderoso de Cristo, tomamos victoria. Espíritu Santo, háblanos, que tu pueblo oye. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares y podemos dar un fuerte gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios liberta a su pueblo. Nosotros sabemos que Israel, por circunstancias, por designio de Dios, llegó a ser un pueblo esclavo en Egipto. Dije sabemos porque es largo explicar de qué manera llegó Israel a ser una nación en Egipto y quedar esclavizada con el tiempo. No olvidemos que dentro de todo eso había siempre un propósito de parte de Dios, pero viéndolo en la dirección de esclavitud, ese pueblo era un pueblo
que tenía las promesas de Dios, las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a su descendencia. Y basado en esas promesas, ese Dios no se olvidaría de que había dicho cosas como las tales a Abraham, bendiciones, donde Dios le había dicho: tu descendencia será como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar, y será tu descendencia mucha, aparte de lo mucho, será una descendencia bendecida. Todas esas promesas Dios tenía que cristalizarlas en los hijos de Abraham. Pero estos, dije, por las circunstancias habían caído en la esclavitud, pero Dios, que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, en el momento cuando los libera, y claro que al liberarlos el Señor, también durante ese periodo de tiempo o de espacio desde Abraham hasta este entonces, Dios ya había provisto de riquezas, de herencias muy significativas para su pueblo. Es decir, no solo los liberaba, sino que también les había provisto de riquezas, y en este particular riquezas acá en la tierra, como nosotros leíamos ahí en el libro de Números, que ahora ellos van a ver esos lugares donde Dios le había dicho a Abraham, y en verdad encuentran muchas riquezas, una tierra muy bendecida, una tierra donde había muchas viñas, había miel, había leche, y eso era pues ya una realidad y una muestra de la eficacia de Dios para su pueblo. Ahora, por supuesto, estas riquezas había que conquistarlas, porque estaban en manos de poderosos, en manos de reyes, de naciones que por un lapso de 400 años o más años se habían afincado en esos lugares y habían hecho producir esos lugares de esas partes cananeas, pero que ahora, como eran ahí las promesas, donde se cumplirían más bien las promesas de nuestro Dios para su pueblo, este pueblo que ha salido de la esclavitud es un pueblo que no está preparado para la guerra, pero que, bueno, dentro de la esclavitud a la tierra de la provisión, está por intermedio lo que es un mar, lo que es un desierto, y por último un río, que es en este caso Jordán. Es decir, son fuertes obstáculos que están de la esclavitud hasta la tierra de provisión. Lo vuelvo a decir, está un mar, está un desierto y está un río Jordán. Ahora, aparte de eso, las riquezas o las provisiones que Dios tenía estaban en manos de, decíamos, reyes poderosos, de reyes adiestrados para la batalla. Entonces, en este sentido, ellos tenían, por supuesto, que llevar a cabo una acción muy personal, muy particular, para alcanzar, obtener esas riquezas o esas tierras o esas ciudades que el Señor les había ofrecido anteriormente a su siervo Abraham. Ahora, nosotros vemos ya que en este particular ya de Josué, llega el momento cuando primero ya han pasado
pasado el mar, y segundo, ya han pasado 40 años peregrinando en el desierto, y ahora tienen ya un tercer obstáculo, que es el Jordán, el que tienen que pasar. Pero es acá donde el Señor le dice a Josué, le dice: levántate, Moisés ha muerto, y tú tienes que repartir esta tierra al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Ahora tienes, dicho de otra manera, que cruzar el Jordán. Es decir, ahí tenemos un tercer obstáculo que hay que pasar, porque del otro lado es donde está la riqueza o la bendición de aquellas promesas que Dios había hecho. Ahora está bien, ya están en la frontera, y ahora se disponen a dar un tercer paso. Pero sabemos que este tercer paso es fácil, y lo lograron porque nosotros vemos que el río Jordán se partió y ellos pasaron al otro lado. Ahora había ya al frente de ellos ya una última realidad o una última oposición, y podríamos decir que no era menos importante que las primeras o los primeros obstáculos, sino que ahora ya tenían ellos que tener que despojar a los poderosos, a los reyes que tenían bajo su control las riquezas que Dios les había otorgado o que Dios había ofrecido a Abraham y a sus hijos. Entonces ahí nosotros vemos que ellos tienen que entrar entonces ya ahora a una batalla cuerpo a cuerpo, mano a mano, a una batalla donde tienen que arrancar aquello que les pertenecía a ellos, porque Dios así lo había dicho. Nosotros vemos que en el caso del capítulo 7 de Josué y en el capítulo 1 vemos que, bueno, tienen éxito en la primera batalla. Y en esta batalla estamos refiriéndonos a la fortaleza de Jericó. Ahí nosotros vemos que, bueno, triunfan. Y eso era importante porque de ahí dependería las siguientes victorias para el pueblo de Israel. Ahora las cosas han cambiado cuando hay que ahora enfrentar una segunda ciudad, y en este caso es Ai, una ciudad menos grande que Jericó. Y es acá donde nosotros vemos que subestimaron, en primer lugar en la lectura que teníamos cuando hicieron el análisis de esta ciudad, los militares, y le dijeron a Josué que no era necesario llevar mucho ejército, sino era suficiente 2,000 o 3,000 hombres. Y nosotros vemos ahí, hermanos, que no fue como al principio en el caso de Jericó. Acá ahora el pueblo de Israel es derrotado. Los de Ai mataron a 30 y pico de hombres, y eso fue una situación que afligió a Josué y a todo Israel a tal grado, y la razón por la cual ellos se deprimen, ellos se afligen, es decir, Josué, por el hecho de que al ver los demás enemigos la fragilidad, la debilidad de que ya ellos habían sido derrotados con una ciudad menos grande que Jericó, esto permitiría que se regara la noticia y que los enemigos se fortalecieran, y por otro lado ellos pudieran ser sometidos a los enemigos que poseían las riquezas que Dios les había prometido a ellos. Ahora nosotros vemos que Josué se
se queja, pero Dios le da ahí una respuesta y le aclara más bien que ha habido una situación por la cual ellos no han sido efectivos en este segundo ataque contra esta otra fortaleza. Y es la razón por la que dice, leíamos ahí, es que ha pecado Israel. Y mientras mientras haya pecado en Israel, estos o los hijos de Israel, le dice acá la lectura, no podrán hacerle frente a los enemigos. Es decir, no podrán llevar esa dinámica de victoria. Tiene que cambiar el curso, tienen que cambiar de actitud. Nosotros vemos que, para adelantar, que bueno, el Señor en su misericordia le ubicó la tribu, la familia que había desobedecido a la palabra de Dios. Josué toma cartas en el asunto y nosotros sabemos que vino el juicio contra Acán, que era el que había arruinado todo a causa de haber tomado los lingotes de oro, a causa de haber desobedecido a lo que ya estaba pactado. Pero viene Josué y corrige, y nosotros vemos, hermanos, que después de esa corrección las cosas cambiaron y Josué siguió hacia adelante y logró conquistar durante toda su vida un promedio de 30 y pico de reinos o ciudades, y que se apoderó de todas las riquezas de esas ciudades y de todos los bienes de esos lugares que, como ya decíamos, eran lugares muy bendecidos, a tal grado que los espías, cuando vinieron, trajeron un racimo, dice, de uvas, como muestra de lo fértil que era esa tierra. Pues Josué conquistó, logró avanzar, y nosotros vemos ahí, de alguna manera, no tal vez en lo total, pero vemos una victoria y vemos de alguna manera una realización de haber por fin poseído aquellas riquezas que Dios había, hermanos, guardado, provisto para su pueblo. Y concluiríamos en esta fase diciendo que se logró por fin, se alcanzó por fin, aunque quedaron muchos reductos, muchas naciones que posteriormente tuvo que despojarlas David, pero asumamos que por fin se logró la victoria. Después de la esclavitud, ahora el pueblo de Dios tiene, hermanos, ya consumado lo que Dios les había prometido. Damos un amén. Ahí nosotros vemos primeramente la fidelidad de Dios y vemos que Dios les cumplió. Ahora nosotros también pudiéramos ver, hermanos, en esto que en el caso de los israelitas todo dependería, es decir, las victorias, todo dependería de tres aspectos que tenían que implementar o practicar en sus vidas. Uno, primero, era el saber confiar en ese Dios que los había sacado de la esclavitud. Eso debería de ser una parte fuerte para que ellos pudieran, hermanos, avanzar y superar los obstáculos que se anteponían a la bendición. El confiar en Dios. Y eso fue lo que de alguna manera Israel implementó. Por ejemplo, el primer obstáculo que diríamos es el mar. El mar donde no era posible el poder superar el mar, el poder pasar al otro lado, porque por el lado de la retaguardia estaba el ejército de Faraón,
Y ya hemos dicho que en los otros costados estaban grandes montes que no podían ser alcanzados, porque Israel tenía muchas desventajas. Iban ancianos, iban niños, iban mujeres criando, iban animales. Necesitaban de alguna manera un camino más viable para poder escaparse de Faraón, y estaban ante el mar, que no era posible, hermanos, en lo humano. Sin embargo, a ese primer obstáculo, aun cuando ellos lloraron, dudaron, se quejaron, murmuraron, ahí vemos al hombre de Dios que confía en Dios. Y cuando Dios le dice: bueno, ¿por qué estás orando? ¿Y por qué estás detenido? ¿Por qué no le dices al pueblo que marche? Y nosotros vemos que el Señor le ordena: ¿qué tienes en la mano? Y tenía una vara. Le dice: levanta la vara y que se parta el mar. Ahí nosotros vemos un tremendo milagro de parte del Señor. Pero no fue sino, hermanos, el que Moisés confió en ese Dios. Damos un amén. Ahí nosotros vemos que uno de los primeros detalles para lograr llegar a poseer las riquezas que ellos tenían, o que Dios les había proveído allá adelante, necesitaban superar los obstáculos. Y puse 3 obstáculos, y aquí estamos en el primero, y en este caso fue superado. Nosotros vemos que el mar se abrió y el pueblo, hermanos, pasó en tierra seca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, un tercer detalle que tenía que Israel poner en práctica era dejarse guiar por el Señor. Necesitaba la guianza del Señor, y eso fue en alguna manera que se empezó a desarrollar en el desierto. Aunque las cosas no eran favorables, por supuesto, en el desierto había escasez de agua, había escasez de pan, etcétera. Sin embargo, de alguna manera, aunque haya sido solo Moisés, se dejó guiar por el Señor, y por 40 años ese obstáculo que estaba ante ellos fue superado. Fue superado en el sentido así general de que no se extinguió la nación de Israel en el desierto, porque era para ello. No obstante, lograron vivir, lograron ser sustentados por el Señor. El Señor los ayudó, pero fue dentro, hermanos, de el depender de la guianza de Él. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando el Señor le decía a Moisés: háblale a la roca, había, hermanos, agua de la roca. Cuando el Señor le decía a Moisés: échale ramas a estas aguas amargas, las aguas se volvían dulces. Y el pueblo, hermanos, de esa manera. Y no había que comer. Yo les enviaré maná del cielo. Y el pueblo se alimentaba con un maná que daba todos los nutrientes, todas las calorías, todas las vitaminas. Y ahí estuvo milagrosamente. Damos un amén, iglesia. Ahora, en el último reducto, en este caso del Jordán, usted sabe que el Señor le dijo a Josué que llevaran el arca y que la llevaran los sacerdotes, y sucesivamente eso hicieron, y las aguas del Jordán se detuvieron, y pasaron después de 40 años del desierto, hermanos, en victoria los hijos de Israel. Pero ahora seguiría la obediencia y la guianza. Ahora está la ciudad de Jericó. Ahora lo que tienes que hacer es seguirte dejando guiar por mí, dice el Señor. Y en este caso le da indicaciones de qué manera es que esta ciudad fortificada va a ser eliminada y va a ser derrumbada. Y usted sabe la historia de qué manera le dice el Señor a Josué que, bueno, dé vueltas por 7 días, y por último 7 veces vueltas el último día de los 7, y por último que
toquen las trompetas y por últimamente que griten, y de esa manera la ciudad amurallada, que era en la que estaba en el paso para poder avanzar a las otras ciudades, se derrumbó. Alaban el nombre del Señor. Pero hermanos, ahora en la siguiente ciudad no fue, como ya decíamos, parecido a la primera, porque aquí ya no funcionó la obediencia. Aquí hubo uno que transgredió lo que Dios había dicho, y eso fue lo que permitió ahora en esta segunda fase de ataque contra otro reino, la derrota de Israel, porque hubo un Acán que, hermanos, no le puso atención a la palabra, no le dio importancia a la palabra. Y es ahí donde nosotros vemos, para tener una idea, qué es lo que en verdad no nos permite lograr las riquezas que Dios nos ha provisto desde muy antes. Nosotros en este caso somos el pueblo del Señor. De un amén, el pueblo del Señor. Nosotros estábamos esclavos en el mundo. Usted no me diga, ni yo le puedo, hermanos, decir otra cosa, que nosotros estábamos libres, porque definitivamente el hombre en el pecado no es libre. El hombre está subyugado por el mal, está siendo guiado por senderos oscuros, porque este mundo lo gobierna Satanás, y Satanás tiene esclavizado a todos los hombres en el vicio, los tiene esclavizados en el adulterio, los tiene esclavizados en el robo, los tiene esclavizados en el asesinato, en el homicidio, los tiene esclavizados en el homosexualismo, en el lesbianismo, los tiene esclavizados en el materialismo, los tiene esclavizados en el deporte, en cualquier área. Les ha provisto de ídolos, y los hombres están ciegos siguiendo los ídolos que el mundo tiene, y que son, hermanos, las tenazas de la esclavitud del hombre. Es de ahí estábamos nosotros. Ninguno de los que estamos acá, ni los creyentes que nos ven a través de la web en diferentes partes del mundo, ninguno podemos decir que no estábamos en esas condiciones. ¿Sí o no? Nosotros estábamos quebrados, nosotros estábamos hundidos, hogares, hermanos, arruinados, familias destruidas, estábamos en vicio, ya no era nada para nosotros satisfactoria la vida. Muchos de nosotros llegamos al momento hasta llegar a pensar en el suicidio. Pero qué bueno que nuestro Dios, al igual que ese pueblo de Israel, él, hermanos, había hecho una promesa, y esa promesa la cumple al sacarlos de la esclavitud y llevarlos a las provisiones y a la riqueza que él había provisto desde antes. Así también a nosotros nos sacó. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Él nos sacó, y como dice Juan en su libro, dice: si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Así que demos un amén todos aquellos que hemos sido libres por medio de Jesucristo. Damos un amén, iglesia. Hemos sido libres, pero el Señor nos ha sacado de esa esclavitud del mundo y del pecado, pero no nos ha sacado para que nos quedemos acá. Nuestras riquezas están más allá, los premios están más allá. Necesitamos, hermanos, cruzar también por el mar, que son obstáculos que también se anteponen. Necesitamos pasar por un desierto, amén, y esos desiertos usted asócielos a las tempestades, a las luchas que hay en esta tierra. Necesitamos pasar el río, necesitamos, hermanos, avanzar. Y las riquezas, no sé, las riquezas del Señor pueden ser las primicias de esa riqueza, pueden ser, hermanos, paz en nuestros corazones mientras estemos en esta tierra. Damos una vez. Esas riquezas pueden ser familias consolidadas. Esas riquezas ya de anticipo pueden ser una solvencia económica para cada uno de nosotros. Esas riquezas pueden ser, aparte de eso, una buena salud. Hermanos, todas esas cosas pueden, no puede, porque lo bueno no proviene de Satanás. Toda dádiva y todo don perfecto, dice el apóstol Santiago, provienen del Padre de las luces. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
todo proviene de Dios. Si usted ahora ya le cambió la vida al haber sido, hermanos, libre de la esclavitud, la gloria sea para el Señor. Esas son las riquezas. Pero hay todavía más riquezas ahí adelante. Hay preseas, hay bendiciones. Pero necesitamos, hermanos, estar conscientes que la vida espiritual no es un camino de rosas. No sé si me acompañan con un fuerte amén. No es un camino de rosa, porque lo que es la trayectoria de Israel, eso ejemplifica la vida de la iglesia, la vida de los creyentes. Por eso es que no podemos estar suspirando de alguna manera, por un camino fácil, por una vida viable en esta tierra. No nos falta nada, porque el Señor está con nosotros. Pero, hermanos, pero no vamos a ser derrotados, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea. Cuando Israel estaba en el mar atrapado, ahí estaba el Señor con él. Cuando Israel estaba en el desierto sin provisión, caía maná del cielo y era alimentado su pueblo. Cuando Israel no tenía agua, de la roca brotaba el agua. Alabado sea el nombre del Señor. Damos un amén. Cuando Israel necesitó en ese caso de destruir la primera ciudad, ahí estaba el Señor con él, dándole la dirección, dándole la manera y la estrategia de cómo iba a ser derrotada la primera ciudad. Así ha estado con nosotros. Es cierto, han habido problemas, porque no vamos a omitir que en la vida de Dios, en la vida del creyente, no hay problemas. Es cierto, hay problemas y bastantes. Y yo diría que quizás tengamos mayores enemigos que el mundo, por supuesto, porque el mundo es amigo de todo el mundo, pero el diablo es enemigo de nosotros. La carne y el sistema es enemigo de nosotros, pero no importa. Mientras estemos en este desierto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y pelea nuestras batallas y nos saca adelante. Damos un amén, iglesia. Él no nos ha dejado. Cuando hemos estado enfermos, hemos clamado y Él nos ha sanado. Cuando no hemos tenido el sustento, nosotros hemos sido provistos. Siempre Dios, al igual que nosotros vemos la situación de Elías, que había una crisis, no obstante, el Señor le dice a su siervo y el siervo se deja guiar y se va al arroyo de Quered. Ahí lo alimentó el Señor con carne y pan. Damos un amén. Y ocupó, hermanos, el ave de rapiña, en este caso nosotros, para ver de qué manera Dios siempre se las ingenia, porque como dijo el salmista, joven fui, estoy viejo, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue paz. Dios siempre nos va a bendecir, Dios siempre nos va a sacar adelante. Le vamos a regalar otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Siempre Dios ha estado con nosotros. Usted está hoy aquí porque Dios le ha guardado, que Dios nos ha guardado. Ayer o antier 36 muertos, ayer 15. Pero tengo fe que a ninguno de ustedes les ha pasado nada. Levanten la mano los que han sido protegidos de todas estas masacres que han habido. Porque Dios ha estado. Y si han habido algunas situaciones, siempre, hermanos, en el desierto, siempre en las guerras, va a haber de alguna manera algunas bajas, aún cuando nosotros pertenezcamos al pueblo del Señor. Eso es para poner un equilibrio. Damos un amén. Pero no es pérdida, definitivamente, porque alguien puede decir, pero a mí, mi hijo o mi pariente fue alcanzado por esta ola de violencia. Pero si tu pariente estaba dentro del pueblo del Señor, estaba dentro de esos escogidos, el apóstol Pablo dijo, sorbida es la muerte en victoria. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! No hay pérdida al creyente. Entonces siempre salimos ganando, porque la muerte,
por último se vuelve, hermanos, la puerta para entrar a las promesas y a la tierra de riqueza. Damos un amén. La misma muerte, por último, sigue siendo agente servidor de Dios. Si es el caso que usted ha sido alcanzado por una bala perdida, es decir, por una circunstancia, nosotros no podemos altercar con Dios, porque sí, como dice el apóstol Pablo, sí, el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso. ¿Cuántos creen? Es poderoso. ¿Para qué? Para finalizarla. Nuestro Dios no es como el político. Nuestro Dios no es como el amigo que mientras se considera o ve alguna oportunidad relativa, es nuestro amigo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios va más allá. Nuestro Dios, hermanos, es fiel. Y aunque nosotros permanezcamos, aunque seamos infieles, porque hay un montón de infieles dentro de nuestras congregaciones, pero Él permanece fiel. Él se debe a Él mismo. Él está con su pueblo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él está con nosotros. Y a veces te duele, y a veces lloras, y a veces dices que está pasando. No te aflijas, que de hambre no te vas a morir. Y si te toca morirte de hambre, acuérdate y lee por allá por Lucas, cuando dice: y murió Lázaro, pero fue recogido por los ángeles. Damos un amén, iglesia. Ese es el cuidado, la asistencia de Dios para con su pueblo. Eso es mientras estamos en el desierto. Él ahí está. Nosotros necesitamos seguir avanzando. Ya tenemos las primicias de Dios. Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo confirman con un poderoso amén? Él está con nosotros. Él está contigo. Él no te ha dejado perecer. Han caído 1000 a tu lado y otros 1000 al otro lado, pero a ti no te ha llegado, porque poderoso y fiel es Dios. Y lo digo esto para evitar tantas murmuraciones y muchas quejas, que era lo que muchas veces hacía Israel. Nosotros tratemos la manera de evitar las murmuraciones, las quejas, porque nosotros no estamos solos. Él va, si tú te dejas guiar, ¿verdad? Primero, si tú confías en el Señor, que es lo que en este caso estamos tratando la manera de aplicar. Tú confías en el Señor. Confías, ya somos libres. De un amén los libres. Bien poquitos, de un amén los libres. Mire, si a veces no está usted muy seguro que está ya libre de las cadenas del pecado, pues al final usted se reconcilia, pero usted sigue adelante, porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros aquí andamos, comemos y estamos aquí en este sistema, pero nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, no es de esta tierra, es en la patria celestial. Allá tenemos nuestro, hermanos, lugar para vivir una eternidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, confíe en Dios. Confíe. Cuando vea ese mar, no se obliga. Dios lo va a sacar. Porque Él se debe a sí mismo. Ese mar es una situación. Ahí podemos hablar de muchas ideas, pero quedémonos que es un gran obstáculo que usted no puede. Para pasar el mar se necesita, Dios mío, se necesita un barco, varios barcos. ¿Y cuántos serían el número de los que salieron de la esclavitud? Se cree que no eran menos de unos 2-3 millones. Y con todas las desventajas, ancianos, niños, mujeres criando, animalitos y todo eso, ¿qué barcos iban a poder hacer ese traslado? ¿Cómo le llaman? ¿Qué ferry podía hacer ese traslado? No, y el asunto era una premura, porque habían peligros atrás. ¿Quién podía hacer? Pero las cosas, ese primer obstáculo
pueblo, hermano, desapareció porque Moisés confió en la palabra. Cuando el Señor le dijo, dile al pueblo que marche, usted y yo, para que lleguemos, porque estos son las primicias de las bendiciones. Lo que está más adelante es allá la tierra que fluye leche y miel, y a eso asócialo a las patrias, a las moradas de oro, a mar de cristal. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Usted siga confiando como Moisés. Confíe, ¿verdad? Dice el Salmo, los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Usted no ande ahí y que me van a matar al rato, y que me va a dejar el marido, y hoy a este viejo lo veo un poco malicioso. Usted confíe que esa fiera Dios se la va a domar. Damos un amén. O pudiera ser viceversa. Usted puede, no estemos pronunciando fatalismo, no estemos pronunciando negativismo, confiemos en Dios. Usted cuando se pongan los caites en la mañana, usted diga, yo me los amarro en el nombre del Señor, yo voy para adelante, yo voy a triunfar en este negocio, yo voy a triunfar en esta área. Esta enfermedad no es mía, esta es del diablo, pero yo tengo un Dios poderoso. Yo confío que Él me va a sacar adelante y me va a sanar. ¡Aleluya! Damos un amén, iglesia. No dejemos de confiar. Y que te mandaron un papel y que te dicen, te vamos a volar la cabeza. Tú y yo, no es que seamos hermanos. Acuérdese que Israel, si se tratara de que podía hacerle frente militarmente a esas grandes naciones, o podía tener energía para pasar nadando el mar, no, era un pueblo débil, pero tenía un Dios fuerte. Damos una vez. Y que te dicen, te vamos a quitar la cabeza. No le tiembes al diablo, dile, Satanás está vencido, porque en la cruz del Calvario Cristo te venció. No te amedrentes, tú y yo estamos en el mejor lugar. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Vamos a ver. Confiar. Dígalo conmigo. No confíes en el político. Deja de andar con la gorra del partido y de la camiseta que crees tú que te van a sacar adelante y que te van a dar una placita, aunque sea de limpiar sillas. Este mundo es falso. Damos una vez. No confíes. La Biblia dice, ni en la que duerme a tu lado. Amén. No confíes en tu marido, confiemos en Dios. No confíes en el pastor, confía en el pastor de pastores. Él te va a sacar adelante, Él va a pelear tus batallas. Damos un amén, iglesia. No confíes en el Real Madrid, confía en Dios. Arrepiéntete que Cristo te ama. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Nuestra confianza, eso fue lo que revirtió el primer obstáculo, que no era un 5 de yuca, como dicen. Era un mar. Pero pasó. De veras, Señor, párate. Como hombres somos débiles e incrédulos. Aquí vemos un Moisés, dijo, aquí estamos fritos ya. ¿Por qué frito? Le dijo el Señor. Pónete, de veras. Párate al frente. ¿Qué tenés? Una vara. Él confió cuando la levantó y ordenó al mar, hace que se haga un freeway, una autopista, y que quede sin lodo, porque los viejitos no podían, y las carretas, un montón de gente, todo, cabritos, cabras, bueyes viejos, todo. Es que ellos llevaban despojos, llevaban todo el oro de Egipto. Damos una vez. Y ahí empezaron a caminar, hermanos, en tierra seca, porque lo que es imposible para Dios, posible es. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Damos
Damos un amén. Confiando. Y vienen ahora las otras batallas. Había que dejarse guiar. Déjate guiar por el Señor. Nunca te declares autoindependiente, porque todo aquel o todos aquellos que omitimos la guianza de Dios, esos son los que fracasan. Esos son los que solo, como dijo el chino, solo la milé, solo milan la bendición, ¿verdad? Las bendiciones no solo hay que verlas por la fe, hay que, hermanos, saborearlas. Damos un amén. Nosotros, como Caleb dijo, los otros que vinieron dijeron: es cierto, aquí están las pruebas de la tierra que es rica, y aquí está, pero ahí estaban los hijos de Anab, que era una familia de gigantes, guerreros. Pero qué bueno que había un hombre ahí que confiaba en Dios, que tenía fe en Dios, y este era Caleb y Josué. Y Caleb se puso de pie y, hermanos, rompió sus vestiduras porque le dio cólera. Porque, hermanos, cuando el hombre está bien cimentado y ve esos aguacates y ve esas gelatinas, uno se aflige y uno dice: ¿qué le pasa a esta gente? ¿Acaso nuestro Dios es el Cristo de Esquipula? ¿Acaso nuestro Dios es alguien que está clavado? Nuestro Dios es el Todopoderoso, es el grande. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y ese fue el espíritu que sintió Caleb. Y dije, rascó las vestiduras. Dijo: ¿qué pasa? Porque él sabía quién era Dios. ¿Y sabe qué? La mente de Josué le vino, pan le vino. Dijo: esos gigantes son grandes, pero es más grande mi Dios. Eso es confianza. Eso es confianza. Es más grande mi Dios. Y los vamos a comer como pan. Mire, yo ya me los veo ya fritos. Yo ya me veo esos grandes gigantones con todas sus posesiones. Ya me veo sentado en sus tronos. Así debemos de ser aquellos que confían en Jehová. Ese debe de ser el lenguaje. Eso debe de ser nuestras palabras. No palabras de fracasado. No palabras de alguien que está confiando en el sistema, en las cosas temporales. Nosotros debemos de hablar bien. El fracaso por los cuales, fíjese que hay personas que no confían en Dios. Dice: ya este negocio quebró, pues va a quebrar y va a terminar de quebrar. Esta familia se destruyó. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces vamos a salir adelante. Yo sé en quién he creído. Mi Dios no es un Dios de alcida, de papel, de piedra. Mi Dios es poderoso. Yo voy a salir adelante. Esto es cosa de hay que tomarlo siempre. Las adversidades hay que tomarlas para bien, porque así dice la palabra del Señor, que todas las cosas a los que aman a Dios sirven para bien. Usted dice: aquí está un versículo, yo creo en Dios, esto va a traer una bendición, esto va a traer un resultado positivo para mí. Entonces usted confíe en Él y déjese guiar por Él. No ande de autoindependiente. No, ¿y cómo va a ser? ¿Y de qué manera me puedo guiar? Siempre, usted tiene que siempre, por ejemplo, para darle una idea de qué manera es que usted debe dejarse guiar por el Señor, nunca haga nada inconsulto. Los jóvenes siempre pregunten: mire, ¿está bien con que me anda pretendiendo? Siempre déjense. No sean independientes, ¿verdad? ¿Quiénes son los jóvenes que fracasan? Los jóvenes que les parece que Dios está pintado. Y los viejos también que fracasan porque creen que Dios, usted consulte ese trabajito que tiene, si es de Dios,
Que lo confirme Dios, déjese guiar por Dios. Pero si eso le está quitando la comunión con Dios, sacúdase de eso. Y entonces, ¿quién me va a mantener? ¿Acaso no dijo el Señor que Él cuida hasta de las aves del cielo? Cuanto más de vosotros, hombres de poca fe. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Déjese guiar por Dios. Allá cuando se hicieron las cosas, se sabe nada más por la noticia: mire, aquel le pasó esto, pero nadie le consultó. Para eso nosotros tenemos bien distribuidos. El obrero tiene un colaborador, el colaborador tiene un coordinador, y sucesivamente cada quien tiene una autoridad. Hay que consultar, no hay que dejarse ir cualquier cosa. Si usted va a comprar una bicicleta, consulte. Tal vez no lo que va a comprar en el súper, pero consulte. Porque si usted me dice voy a comprar una moto, yo le diría no la compre, porque eso es comprar una pistola y ponerle la ruleta rusa. Ah, pero yo ya la compré, pues dele, mano, ¿verdad? Pues sí, como todo es independencia, y ahí está el fracaso. Todo. Voy a comprar esto, voy a estudiar esto. Siempre tiene que ser guiado por Dios. Damos un amén. No, es que a mí me parece, voy a comprar esta casa porque voy a comprar esta residencia porque ya estoy aburrido allá donde vivo, allá porque hay mucho allá de la descalza. Tenga paciencia, consulte. No, pero es que el vecino ya está mejor, que tenemos competencia. Nosotros no tenemos que tener competencia. Y está bien si se supera, está bien, no está mal. Pero a su tiempo le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! A su tiempo. Consulte. Hay unas consultas bien raras. Y es: voy a dejar el privilegio. Y ya le consultó al Señor. No. O sí, ya me dijo el Señor que dejara el privilegio. Consultas raras a nuestro favor. Y por último, hermanos, sea obediente. Cuando el Señor le dice tienes que guardarte de esto, guardarte de este otro, guardarte de esto otro, guárdese. Usted no puede, ni yo, vivir una vida de independencia. Acuérdese que como se dice, ¿verdad? En esta vida nadie es independiente de alguna manera. Aquí en esta vida a los hombres bien nos monta el diablo o nos monta Dios. Aquí nadie deja de tener un jinete encima. Todos estamos, porque el que no se somete a Dios tiene que estar sometido al otro, y va a hacer lo que el otro quiere. Entonces, pero a su pueblo Dios le dice: ten confianza, déjate guiar, obedece. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Lo que hizo Acán fue desobedecer y dijo: aquí está, le dijo, mi salida. Después de soldado paso a ser un millonario, porque un lingote de oro y una vestidura babilónica eran asuntos carísimos. Y con todo y mujer se fueron y lo enterraron. ¿Y qué fue lo que vino? Derrota. La desobediencia. Los jóvenes independientes, las mujeres inconsultas, sin guianza, en la desobediencia. Sí, la Biblia te dice congregate. La Biblia te dice búscame. La Biblia te dice servime. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Es que yo no tengo que poner condiciones. Si yo era don nadie, yo era don por gusto. Que a veces venimos con la gran pretensión, mire, que no sé. Ya cuando Dios ya nos ha limpiado un poco los golpes de bolo que nos dimos en la calle, y ahora ya se cicatrizaron un poco, ya empezamos la arrogancia. Ya somos, de todos modos no somos nada. No somos nada. Seguimos siendo gusanos.
solo que amados por ese Dios que nos libertó y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Damos un amén, iglesia. No, que yo tengo mi forma de ser evangélico. Ja. Qué joya. Joyas de donde nos sacó el Señor. Y venimos con cuentos. Y venimos, Dios te dice, no estés viviendo así con tu marido, con ese hombre, con esa mujer. ¡Ah! La desobediencia es la que nos trae derrotas para poder cristalizar al final lo que es la bendición total. Nosotros tenemos que ser, y vaya que Dios nos dio la mente de Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Con mayor razón deberíamos de ser más obedientes, pero eso también nos condena más o nos pone más estrecho delante de Dios, porque dice la Biblia, pecado es saber hacer las cosas y no hacerlas. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en pecado? Debes de ser obediente. Reconcíliate. Si aquí de apariencia no te va a llegar nada, ni vas a poder ni pasar el primer obstáculo, ni el segundo, ni el tercero. En las primeras, solo cuando mires el primer gigante te va a agarrar patatush y no se te va a parar el corazón. Aquí este asunto es de guerra, es de batalla. Y es, hermanos, de confianza, de guianza y de obediencia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados. Esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Estás confiando en Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Te estás dejando guiar por el Señor? ¿O tus acciones todas son acciones independientes? Está mal. No vas a poder llegar a comerte las uvas, aquellas que trajo Caleb y Josué. Solo las vas a mirar. Fíjate que la desobediencia es tan tremendo que a Moisés le dijo el Señor, háblale a la roca. Y Moisés desobedeció y la golpeó. Por eso le dijo el Señor, no entrarás a la tierra prometida. Y solo lo llevó a un monte para que viera la tierra prometida. La desobediencia es el peor pecado que puede haber para el hombre. El que sabe que tiene que hacer las cosas como la Biblia manda que se hagan y no lo hacemos, estamos en desobediencia y por ende lejos de poder disfrutar de las riquezas que Dios ha preparado para los que sacó de la esclavitud. Vamos a hacer una oración. Aquellos que saben que están mal con Dios, no se avergüence, reconcíliese, entréguese a Dios, ahí está la victoria, sea obediente. Vamos a orar. Diga conmigo, Señor, yo he sido bastante independiente. Yo he confiado más en mí mismo que en ti, perdóname. No me he dejado guiar y en desobediencia, Señor, me saco el primer lugar. Cuando tú me has dicho que deje este pecado, no lo he querido dejar. Pero hoy, ayúdame. Yo quiero empezar de nuevo. Perdóname. Te lo suplico con todo mi corazón. Porque yo quiero, Señor, esas bendiciones totales. Yo las anhelo. Pero mi pecado, lo que estoy haciendo, me descalifica para eso. Pero yo voy a ser obediente, voy a confesarlo hoy. Esta mañana es tu mañana. Los que han hecho conmigo esta oración, suavemente, los que han hecho conmigo esta oración, ahí con sus ojos cerrados, solo levante su mano. Los que hicieron conmigo esta oración, los que se reconciliaron, levante su mano ahí en su lugar. Su mano levantada. Usted sabe que las cosas no andan bien, es desobediencia. Levante su mano. Bien en alto su mano. Los que se reconcilian, levante su mano. No esté pensándolo. Este asunto no se piensa. Este asunto se actúa. Los que se reconcilian, Dios te bendiga. Qué bueno. Eso es lo que Dios quiere.
Hay una persona más. Hay una persona más. Ahí está otro joven. Dios te bendiga. Hay alguien más. Tú te privas de las riquezas. Hay otro joven. Dios te bendiga. Hay más personas. Hay otra persona ahí que está sintiendo en su corazón. Levanta tu mano. No te quedes. ¿De qué sirve que estés aparentando si estás en desobediencia? Estás en ese pecado. Confiésalo hoy. Y ponte a cuentas con Dios. Y corramos, hombre, juntos. Si ya está cerca. Ya se alcanzan a ver las uvas. Ya se alcanzan a ver las glorias. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Hay dos personas que quieren aceptar. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Hay dos personas. Hay dos personas. Ahí al lado de las mujeres hay una. Y al lado de los varones hay otro hombre que quiere. Levanta esa mano. Yo quiero orar por ti. Hay una persona más. Hay dos personas. Hay dos personas. Hay una al lado de las mujeres. Hay una mujer que está sintiendo en su corazón, reargullida por el Espíritu Santo. Igual hay un varón. Levanta tu mano. No te quedes ahí. Dios te bendiga. Ahí está una manito levantada. Qué bueno. Hay una persona más. ¿Qué piensas? Ahí hay una persona más. Levanta tu mano bien en alto para que te vean los hermanos y te puedan abrazar y te puedan ayudar. ¿Hay una persona más? Hay una persona más. Yo quiero orar por ti. Levántate, no te avergüences, porque el que no se pone a cuentas está en dirección opuesta. Está en la dirección opuesta a lo que Dios quiere. Hay una persona más. Yo espero solo a una persona. Hay una sola persona a quien yo estoy esperando. Levanta tu manito ahí. Eso es lo único que vas a hacer. Y yo lo que voy a hacer por ti es solamente orar. Que Dios te ayude para que sigamos caminando. Y sobre todo ahora que está más cerca que nunca el poder disfrutar de las riquezas que Dios nos ha ofrecido. Hay una persona. Estoy esperando a una persona nada más. Solo una persona. Y finalizo. El Espíritu Santo está diciendo, hay una persona que está sintiendo en su corazón. ¿Sabes por qué no lo haces? Tienes pena. ¿A quién le tienes pena? ¿Qué va a decir la gente? Ese es el problema. No te andes pensando qué dice la gente. Lo que tienes que pensar, qué dice Dios de esto que estoy haciendo. Y sabes, Dios dice, estás mal. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Hay una persona, y yo finalizo. Hay solo una persona. Corre, que el tiempo se acaba. Corre, estoy esperándote. Tú sabes que estás en total desobediencia. Tú sabes que tu vida es una vida coaligada con el sistema, con el pecado. Tú sabes que estás caminando mal. Hay una persona a quien el Espíritu Santo le está diciendo y le está tocando la puerta. ¿Sabes qué dice la Biblia? Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, tú estás oyendo su voz. Levántate, yo quiero orar por ti. Así en ese pecado, si te mueres hoy, mañana, o viene Cristo ahora, tú te vas con Él y vas a disfrutar de las riquezas. No te estés pensando, yo estoy esperando a una persona más. Y se acaba el tiempo. Padre, te doy gracias por estas vidas. Gracias, bendícelas, límpialas con tu preciosa sangre. Y que nuestros hermanos que han pasado puedan, Señor, perfilarse en confiar en ti, en ser guiados por ti y en ser obedientes. Cúbreles, bendígales. A la iglesia te la pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos a todos. Levanten todas sus manos allá en las sillas. Dígale, ayúdeme, Señor. Deme esa voluntad para poder ser persona que confío en usted, que me dejo guiar por usted y que soy obediente a su palabra. Gracias. Se ponen de pie los que han pasado. Solo dan media vuelta hacia el pueblo. Finalizar nuestro poderoso culto. Queremos dar invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un
hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.